pues escucho las dudas que pudieran llegar a tener acerca de este, pues de este concepto de momento, ¿no? Con respecto a la perpendicularidad para fuerza por distancia. ¿O a poco nada? De mi parte, no, chavo. Ok. Está bueno. Entonces, tampoco todo sin ningún problema. Que si no, pues bueno, podremos comenzar con con un siguiente caso. En realidad se dieron cuenta que la parte de momento con respecto a un punto se puede analizar de una manera similar cuando se hace suma de momentos a como hacíamos cálculo de suma de fuerzas. Es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Nada más que deben tener cuidado únicamente en la dirección del momento, ¿no? Eso es todo lo que tenemos, lo que debemos tener muy presente para poder analizar los casos sin ningún problema, ¿no? Y es todo. Ahora, me gustaría que hiciéramos un caso para terminar de reforzar esto que hemos comentado, para ver si efectivamente hemos asimilado del todo este concepto de momento con respecto a un punto. Les voy a mostrar un ejercicio en el que vamos a partir el día de hoy. Y pues ya no vamos a tener solo una fuerza aplicada o dos fuerzas aplicadas en un cuerpo, sino que vamos a tener más. ¿Sale? Estamos hablando de un aspecto que involucrará suma de momentos y esperemos evitar el producto cruz con el fin de únicamente hacer la multiplicación escalar fuerza por distancia. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si pueden ver el contenido sin ningún problema, ¿vale? Esto está así por acá. Entonces, ahí tienen el ejercicio. Me dicen si lo pueden visualizar bien. Sí, chavo. Sí, chavo. Sí, ya está. Ok, miren, en esta ocasión tenemos dos incisos, porque resulta que acá vamos a tener que analizar el caso desde, ¿cómo les diré? Desde una perspectiva diferente. ¿Vale? Fíjense, aquí este ejercicio tiene diferentes fuerzas, son tres fuerzas aplicadas en diferentes puntos y de diferente forma. Y acá, en el inciso A, hay que determinar el momento con respecto al punto B ejercido por cada fuerza. ¿Sí? O sea, un análisis segmentado para cada caso. Y en el inciso B hay que determinar el momento resultante para el mismo punto, ¿no? O sea, básicamente es sumar fuerzas, bueno, sumar el producto de las fuerzas por las distancias y luego simplemente hacer la suma o resta correspondiente de acuerdo al sentido que se tenga. Bueno, a ver, de acuerdo a esto, observen que hay punto A y punto B, ¿no? Aquí y acá. Pregunta, ¿ustedes creen que el resultado de momento daría exactamente lo mismo si lo hacemos con respecto al punto B o con respecto al punto A? ¿Obtendríamos el mismo resultado? Ok, Brian en el chat dice No, que sería lo mismo. no, No, porque el punto es diferente, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque desde donde se está aplicando, o sea, desde el punto Ujú. es diferente desde donde está aplicando la fuerza, podría ser. Pero ¿qué es lo que es diferente? Diego. Podría ser su momento. En uno sería sentido horario y en el otro antihorario. Ok, entonces ya nos estamos entendiendo, ¿verdad? Hagamos un breve análisis únicamente para identificar la tendencia al giro de acuerdo al punto A o punto B. Con respecto al punto A, sería a horario o antihorario. Horario. Horario. Ujú. Entonces la dirección sería así, ¿no? Con respecto al punto A. Si hiciéramos el mismo análisis de momento, pero con respecto al punto B, ¿qué dirección se tiene? Antihorario. 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 Entonces sería así, ¿no? O sea, estas direcciones son opuestas, a pesar de que la fuerza está aplicada en un lugar en específico, vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, a pesar de que la fuerza no cambie de lugar, no cambie de magnitud ni de dirección, el momento producido con respecto a diferentes puntos cambia. Ahora, si quisiéramos obtener el cálculo de la magnitud, porque si lo hacemos de manera escalar, esto saldría directo.
¿Por qué razón podemos hacer el cálculo de forma escalar de manera directa, tanto para el punto A como para el punto B, para la fuerza 1? ¿Por qué razón? Porque la Porque son distancia es perpendiculares. perpendicular. Ok, porque la distancia es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿no? De hecho, la fuerza es vertical, entonces, pues, la perpendicularidad se cumple inmediatamente porque entre A y B es una línea horizontal, entonces, distancia horizontal y fuerza vertical, ya está la perpendicularidad. Entonces, haciendo el cálculo rápido de momento de fuerza por distancia, la expresión la escribo, ¿no? Para el cálculo escalar. Es de momento con respecto a un punto. En este caso, con respecto, bueno, le voy a poner aquí de manera general punto O, como si fuera el origen, cualquiera que sea este, fuerza por distancia, y la condición es que exista una perpendicularidad, ¿ok? Entonces, para el cálculo del primer momento con respecto a A, ¿qué operación se realiza? Sería 375 por 8. Ok, 375 por 8, ¿no? Y en el caso del momento producido por la misma fuerza, de hecho aquí vamos a ponerle que es la fuerza 1, momento producido por la misma fuerza 1, pero con respecto al punto B, aquí ¿qué tendríamos? ¿Qué operación? 375 por 11. Ok, 375 porque la magnitud de la fuerza es la misma, y dicen que por 11 porque es la distancia que existe desde el punto de aplicación de la fuerza hasta B, ¿no? Entonces esta perpendicularidad nos garantiza el producto fuerza por distancia de manera simple, ¿no? Entonces 11. Si establecemos la magnitud con dirección para cada momento, ¿qué valor tendríamos para cada caso? Para F1, ¿qué tendríamos para cada caso? Con respecto al punto A. Para F1 sería 3000. ¿3000 cerrado? Sí. Sí, ok, vale, entonces son 3000 cerrado. De acuerdo al sentido del giro. Ah. Sí, o sea, Horario. horario, no lo estamos expresando de manera vectorial. Si fuera vectorial sería así, ¿no? Entonces, con el hecho de que sea escalar, entonces aquí tenemos el sentido horario. Entonces la flechita iría así. Y las unidades, pues estamos en el sistema inglés, ¿no? Entonces son libras por pie. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, chava. Vale. ¿Y qué pasa para el momento producido por la fuerza 2? Perdón, por la fuerza 1, pero con respecto a B? ¿Qué tenemos aquí? Sería 4125. Ajá, 4125. Contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Contrario a la manecilla. Ok, sentido antihorario, ¿no? Así. Entonces, la expresión escalar con esa dirección ya nos indica cómo se está produciendo el momento, ¿no? Y las unidades de fuerza por pie, libra por pie. Bueno, entonces, esto es únicamente para demostrar que el momento producido por una fuerza no siempre es el mismo, ni tampoco necesariamente va a tener el mismo sentido, ¿no? Así que este análisis se realiza para este caso en diferentes puntos, ¿no? Esto que acabamos de hacer no tiene relación en realidad con lo que pide el inciso A o el inciso B, porque pues, tenemos los puntos A y B, ¿verdad? Tenemos A, tenemos B, pero solamente nos piden un análisis con respecto a B. Pero si perdemos de vista este concepto que acabamos de demostrar mediante esto, puede que tengamos problemas en el futuro, ¿no? Entonces es mejor tenerlo presente y así se evitarán pues, muchos conflictos en análisis de momentos en un futuro próximo, ¿no? Bueno, ¿tienen dudas con respecto a esto? ¿Qué me dicen? No, chava. ¿No? Chava, no. Ok, sale pues. Entonces ahora sí podemos pasar al enunciado bueno, a la resolución de acuerdo al enunciado, ¿no? Pues vamos a comenzar. Clico la hoja y ahora sí vamos a ver qué onda con el procedimiento. Tenemos que hacer un cálculo segmentado producido por cada fuerza, ¿no? Digamos que el primero, ya es más, déjenme regreso tantito. El primer cálculo ya está, ¿no? Creo que el primero quedó bastante directo.
y lo podemos dejar escrito por acá arriba. Así como hicimos este análisis para solo la fuerza 1, ahora vamos a hacerlo para la fuerza 2 y para la fuerza 3. Con respecto, pero ¿qué creen? Todo es con respecto al punto B, ¿verdad? Entonces, como aquí el análisis es únicamente con respecto al punto B, pues nos vamos a quedar con este, ¿no? Porque había eliminado ya el de B. Entonces, pues vamos a quedarnos únicamente con ese. Borramos este. Y lo mismo, pero para la fuerza 2 y para la fuerza 3, ¿no? Entonces, a ver, amigos, ¿me pueden ayudar con esta expresión? Y antes de que la escribamos, aquí deberíamos recordar cuál es la notación para no perdernos en el cálculo de momento, ¿no? En la parte superior, como superíndice, va la fuerza que está provocando el momento, en este caso la fuerza 2, y pues el punto de análisis es el punto B, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué nos complica el cálculo o el análisis de la fuerza 2 para el cálculo? Que tiene ángulo. Ok, tiene ángulo, no es perpendicular, como dice Brian, ¿no? La inclinación. La pregunta es, ¿esa inclinación va a hacer que trabajemos de más al momento de realizar el cálculo? ¿O podemos hacer algún tipo de simplificación? ¿Cómo ven? ¿Podemos cambiar de eje? ¿Cómo cambiar de eje? Bueno, nuestro eje de referencia, ponerlo a lo largo de la inclinación de la fuerza, como lo hicimos en el ejercicio pasado. A lo largo de la inclinación de la fuerza. O sea que si partimos de un sistema de referencia como lo hemos trabajado normalmente, pues hemos trabajado así. La propuesta de Fer es que este sistema de referencia sea rotado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí es eso, Fer? Sí. Sí, o sea, esto ponerlo tal vez con esta inclinación. Sí podemos hacer eso, pero nos va a complicar todavía más la chamba. O sea, sí lo podemos hacer, Fer, ¿eh? Sí se puede, pero pues queremos simplificar el problema, no hacerlo un poco más complejo de lo que de por sí ya es. Entonces, ¿es una opción viable? Sí, pero yo no la recomendaría porque trabajaríamos más. Entonces, en lugar de establecer un sistema de referencia rotado, podemos trabajar con el que hemos trabajado de manera normal. Pero, a ver, levantó la mano primero Miranda y luego Diego, ¿va? A ver, cuéntenme, ¿qué hay? Miranda. Perdón, Diego Miranda, perdón, es que... Podríamos descomponer la fuerza en X. Podremos componer la fuerza en X y Y. Y, ok, me imagino que es algo similar a lo que iba a comentar Gabriel. Gabriel, ¿ahí vas a comentar algo más? Que sería tal vez multiplicar 500 libras por 4 quintos. 500 libras por 4 quintos. Esa es la parte correcta. Y acá Brian en el chat dice que solamente habría que tomar el componente Y. Primero, esa fuerza como está inclinada y de acuerdo al sistema de referencia que pues, podemos establecer, la fuerza tendría dos componentes, una vertical y una horizontal, ¿no? Dejen por bien el vertical, uno vertical y uno horizontal. ¿Hay algún cálculo que se simplifique, que podamos asumir de manera inmediata con los antecedentes que hemos adquirido? Que la fuerza, bueno, el momento de la fuerza del componente en X sería 0, ¿no? Ok, ¿por qué razón? Porque está en la misma, se me olvida el nombre, pero está en la misma línea que B, bueno, que nuestro punto, ¿no? ¿La línea de acción? Ajá. Ok, al extender la línea de acción, esta componente toca al punto B, choca con él. Entonces, como se tocan, realmente no hay distancia que los separe. Por lo tanto, no hay momento producido. Entonces, podemos anular de alguna manera el cálculo, porque lo podríamos realizar, pero vamos a obtener algo equivocado, ¿no? O sea, aquí no podemos multiplicar fuerza por distancia de esta componente para el punto de aplicación. No se puede para la componente horizontal, porque se extiende la línea de acción. Pero, pues para la componente vertical sí se puede, ¿no? Entonces, a ver, para la componente vertical, ¿qué tendríamos que hacer? Y vamos con Guillermo. Chava, bueno, es que lo mío era duda. Entonces, ¿no se considera el 0.5 pies de ahí al lado? Se puede considerar, pero si el análisis de momento es con respecto, bueno, es con respecto a un punto diferente,
o la fuerza siendo aplicada en otro punto. Ejemplo, si hubiera otro punto, por ejemplo, el punto, lo voy a poner, sí, aquí, punto C. Ese punto C ya tiene esta distancia de separación, la de aquí, pero es una distancia horizontal, perdón, una distancia vertical. Para que pudiera existir un cálculo de momento, esta fuerza sí tendría que extenderse en su línea de acción y podemos ver que aquí sí se cumplirá la perpendicularidad, ¿no? Porque está la fuerza perpendicular y su distancia perpendicular. Ahí sí existe un cálculo de momento. Pero ese 0.5, si para el caso que estamos analizando no nos sirve, no hay por qué considerarlo. Entonces, si ven por qué razón esta componente no se necesita multiplicar por nada, ni por el 0.5, ni por el 5. No sé si te quedó respondida tu pregunta. Creo que sí, gracias. ¿Es que sí? Ok. No deben de creer. Tratemos de estar seguros, pero pues, si no, ahorita con el análisis que tendremos para lo que nos falta, pues lo podemos asimilar mejor, ¿no? Entonces, alguien que tenga duda en por qué esta componente no produce momento con respecto al punto B. No, ¿Todo Chava. bien? ¿Diego? Ah, no, que no había duda, Chava. Ok, vale, pues entonces ya está. Acá Brian nos está echando la mano con el producto que tenemos que hacer para el cálculo de momento, que menciona un signo menos. Acá en el chat, Brian menciona un signo menos. ¿Por qué tenemos un signo menos? ¿Brian? ¿O quien lo pueda mencionar? ¿Diego? Debería de ser más, ¿no? O bueno, no sé si anoté bien la clase pasada, porque creo que era sentido antihorario es positivo y en horario es negativo. Exacto, exacto. Lo que nos importa en el análisis de momento es la tendencia al giro, no la dirección de la fuerza como tal, porque recuerden que las direcciones de las fuerzas pueden provocar momentos que vayan en sentidos diferentes, ¿no? Entonces, lo más conveniente sería analizar la tendencia al giro con respecto a B, que iría de esta manera. Entonces, al ser un sentido antihorario, por convención de signos, sería un valor positivo y tendríamos un signo más que no vamos a indicar, y ahora vamos a multiplicar 500 por la razón de 4 a 5, ¿no? Que es justo lo que estaba comentando Brian, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con esto? Entonces, esto que estoy escribiendo, ¿a qué corresponde? 500 por 4 sobre 5. ¿A qué corresponde? A la fuerza. Únicamente, y de hecho, no a la fuerza, sino a la componente vertical de la fuerza 2, ¿no? Para ser específicos. ¿Sí? Es la componente vertical de la fuerza 2. Y esto se tiene que multiplicar por la distancia perpendicular a su línea de acción, que es de ¿cuánto? 5. 5 vientos. Entonces acá como resultado, ¿qué cálculo de momento tendríamos para la fuerza 2 con respecto al punto B? 2000. 2000 cerradito. ¿2000 o 1000? Sí, no 2000. 2000, ok, vale. Entonces aquí, tendencia al giro nos da un valor positivo, entonces por convención de signos tendría que ser en sentido antihorario, ¿no? Y acá tenemos las LB por las FT en el sistema inglés. Y pues lo último es hacer el cálculo para la fuerza número 3. Y aquí, a diferencia del momento producido por la fuerza 2, sí tendremos que hacer dos cálculos. Aquí sí. Nada más que vamos a analizar bien cada caso, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con cada componente. A ver, momento producido por la fuerza 3. Esto es con respecto al punto B. Y díganme, ¿de qué manera hacemos el análisis? Díganme, ¿las dos componentes producen momento? Porque la fuerza 3 tiene En inclinación. este caso sí. Ok, Fer dice que las dos componentes de la fuerza 3 sí generan momento. ¿Todos están de acuerdo con Fer? Yo digo que nada más la horizontal, si se puede decir, que la vertical no, porque está en la misma línea de acción que ve. Ok, entonces, más bien la fuerza en su componente vertical
intersecta con el punto, ¿no? Entonces, es correcto. En la fuerza 3 tendremos otra simplificación, porque resulta que al extender la línea de acción de manera vertical, pues también se intersecta, ¿no? Se intersecta tanto el punto como la fuerza, entonces no hay bronca. Fíjense, la componente vertical de la fuerza pues es así, ¿no? Va hacia abajo. Pero si extendemos la línea de acción de esta fuerza 3, pues nos iríamos hacia abajo o hacia arriba, tanto como quisiéramos, ¿no? Entonces, esa intersección entre la extensión de la línea de acción y el punto hacen que el cálculo de momento para la componente vertical sea 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Ok. Vale, pues entonces vamos a continuar. Significa que para esta componente no hay cálculo de momento. Sí la vamos a indicar. De hecho, vamos a dejar la componente indicada, pero pues vamos a ponerle por acá que nada más así, ¿no? Que esta no produce momento. No quiere decir que la fuerza no exista, porque claro que existe y de hecho no se anula, ¿no? Pero se mantiene el análisis para el cálculo de momento. Entonces, solo la componente horizontal va a producir una tendencia al giro. ¿Y qué operación habría que realizar considerando esta perpendicularidad? 160 por seno de 30. Ok. ¿Están de acuerdo que es por la función seno y no por la función coseno? Nada más para tenerlo presente. ¿Sí? Seno de 30 grados. Ok. Y esto es solamente la componente horizontal de la fuerza. La pregunta es, ¿sentido horario o antihorario para este cálculo? Horario. Horario. Sí pueden observar que la tendencia al giro es en sentido horario, o lo explicamos un poco más detallado. Explíquelo, por favor. Ok. Voy a hacer de esto que tenemos aquí, voy a hacer un pequeño zoom, ¿vale? Vamos a recortar este pedacito. Así. Para que lo entendamos mucho mejor. Esto, o sea, yo sé que tal vez muchos ya lo entendieron, pero tal vez no sea aquí totalmente claro para todos. La distancia perpendicular es esta, ¿no? Es esta que hay aquí. De hecho, Brian acá ya nos comentó la respuesta del cálculo total, ahí en el chat. Entonces, partiendo de esto, claro que este producto fuerza por distancia estaría ejemplificado multiplicando por el 0.5, ¿no? Ahora, ¿por qué es sentido antihorario? Esta fuerza de aquí, si estuviera aplicada digamos, de manera diferente al extender la línea de acción, tal vez la fuerza se encuentre aquí, miren, así. Entonces, esta fuerza tiene una distancia perpendicular vertical, ¿no? Esta de aquí, ya está esta de aquí. Entonces, si quisiéramos hacer una especie de rotación con respecto al punto B, esta rotación sería en este sentido. Tampoco no, así. Con el... ¿Qué dices, Jonathan? Ajá, sí. ¿Sí? ¿Sí o en el...? Sí, sí. Sí, bueno, esa es la razón del por qué es con respecto al punto, bueno, por qué es sentido antihorario con respecto al punto B, ¿vale? Así, así lo tenemos. ¿Lo puedes repetir, por favor? Ok, a ver, lo vuelvo a repetir. Miren, fíjense cómo está esto, ¿no? Recuerden que podemos extender la línea de acción de cualquier fuerza. Pongamos la fuerza justo abajo del punto B, ¿no? O sea, la estamos recorriendo. Entonces esa fuerza estaría aplicada aquí abajito, ¿no? Así. Pero pues esa fuerza, digamos que está ligada a B por la distancia de 0.5 pies. Lo único que puede hacer es un movimiento de rotación. Entonces ese movimiento de rotación generaría esto, un giro así, así. O sea, dicho de otra forma, la rotación se vería de esta manera, así, con respecto al punto B. ¿Sí? ¿O no? Sí, ya. ¿Sí? Entonces, o sea, hay que analizar ese tipo de rotación y sobre todo cuesta trabajo cuando la distancia es muy pequeñita, ¿no? Como en este caso, que la distancia pues, está chiquita aquí, pero si le hacemos un pequeño zoom ya lo podemos entender mucho mejor.
Entonces, esa es la razón del por qué acá también tenemos un cálculo de momento en sentido antihorario, ¿no? Así que ahora, ¿cuánto nos da este cálculo? 40. 40. ¿40? Bueno, a mí me salió eso, no sé si sea otro. Ok, vale. O sea, es que, bueno, en comparación de los otros es más pequeño, pero se entiende porque la distancia de aplicación es muy pequeñita, ¿no? O sea, es una distancia muy, muy pequeña. Entonces, pues, se puede entender. Y aquí, esta rotación va de la siguiente manera, ¿no? Listo. Si ustedes ven este ejercicio, todas las fuerzas generan un sentido de giro, un posible giro, de forma antihorario. Si lo traducimos a un signo, pues todas serían positivas. Y lo que resta aquí es hacer el cálculo de el momento resultante, porque hasta ahorita ya acabamos con el cálculo de momento de manera separada, ¿no? El de la fuerza 1, el de la fuerza 2 y el de la fuerza 3, ¿no? Que dice, de hecho acá dice, el momento producido por cada fuerza ya está. Ahora, lo demás, cuando dicen momento resultante, es simplemente sumar los momentos, pero recuerden que para que se puedan sumar momentos, al igual que fuerzas, todas las componentes deben estar en I, solo en I, en J o en K. En este caso, si expresáramos estos resultados de manera vectorial, ¿qué componente tendrían estos tres momentos? ¿Qué componente? En K. En K. Todas serían componente en K. Y dado a que todas tienen una tendencia al giro en sentido antihorario, todas son positivas. Entonces, si esto lo traducimos a una ecuación de suma de momentos, podemos escribirla como el momento resultante, ponemos una R mayúscula, ¿no? El momento resultante con respecto al punto B, y esto sería simplemente la suma de estos valores, ¿no? ¿Por qué? Porque todos van en el mismo sentido, que es antihorario, y la convención de signos para este sentido es positiva. Así que aquí tendremos 4125 más el 2000 más 40, ¿no? Y si me ayudan con este cálculo, ¿cuánto nos da? 6165. Ok, entonces el momento resultante con respecto al punto B es de 6600, ¿qué? No, 6165. Perdón, Ajá. 6145. 65. 65, ok, 6165 con una tendencia al giro en sentido antihorario y unas unidades de libra por pie, ¿no? Listo. Este es el resultado para lo que se nos pide en este ejercicio, ¿no? Ok, a ver, díganme aquí dudas que hayan tenido con respecto pues no sé, al planteamiento o a las operaciones que realizamos. Yo solo me quedé con duda de la rotación de la última fuerza. O sea, no logré comprender muy bien. Bueno, el momento, la tendencia al giro, pues. Aquí en esta parte. ¿Sí, en esa parte? Sí. Ok, a ver. Nada más me regreso tantitito, ¿no? Voy a hacer una siguiente hoja únicamente pues, para poder escribir pues, sin problema, ¿no? Acá. A ver, voy a borrar todo para que tengamos limpio esto y lo entendamos mejor. Y vamos a tener por acá, ¿no? Voy a hacerle un zoom únicamente a lo que me interesa. A esto. Así. Es todo lo que necesito. Vamos a hacerle zoom. Hay dos componentes, la horizontal y la vertical. ¿Y qué pasó, Guillermo? Chava, bueno, si esta ayuda, yo creo que es más fácil entenderlo si rotas el eje, bueno, como 90 grados. Como que es más fácil ver por qué rota en sentido antihorario. Pero espérame, si rotas, ¿cuál eje? Bueno, si rotaras el esquema. El esquema, o sea, el dibujito. Ajá, que O sea, X vaya. Ajá. O sea, pues ahí está. No Ajá, sé si... sí se me hizo más fácil entenderlo. No sé si les funcione. Bueno, hace ratito lo roté tantito, pero no, digamos que no lo hice tal vez tan detalladamente, ¿no? O sea, la orientación de lo que tenemos está así. Entonces, la tendencia al giro es con respecto al punto B. Esta es la distancia perpendicular. Esta fuerza de aquí no produce momento, ¿verdad? Porque extendemos la línea de acción y ya. Pero
a lo que, digamos, a lo que iría con esto, es que la fuerza la podemos poner justo debajo de B. Si quisiéramos trazar una trayectoria, imaginen que esa fuerza quisiera desplazarse, pero no va a poder irse a otro lado porque está encadenada a una distancia que se mantiene fija, que es la de 0.5. Entonces, si la fuerza está aplicada en esa dirección, ¿qué tipo de movimiento existiría? Existiría un movimiento de rotación. Pero ese movimiento de rotación nos provocaría lo siguiente, y espero que tal vez con esto, con esta esquematización, quede un poquito más claro. Voy a copiar esta fuerza y la roto tantito, ¿no? La voy a rotar tantito. Esta fuerza va a comenzar a hacer este movimiento, porque de aquí a acá va a seguir existiendo esos 0.5, ¿no? Entonces, hacen de nuevo el análisis. La fuercita rota un poquito más, entonces va haciendo esto, ¿no? Y sigue existiendo esta distancia de 0.5. Entonces existe un encadenamiento. Así que al continuar con esto, seguiríamos rotando y rotando y rotando. Entonces aquí ya se puede apreciar la rotación con respecto al punto B. No sé si ya se puede apreciar un poco mejor esto. Así. Porque la fuerza como que es como si intentara escapar, pero pues al estar encadenada con respecto al punto B, lo único que va a producir es una rotación. Así. Pero eso es por el encadenamiento que existe, ¿no? Porque si no existiera eso, sería en sentido opuesto. No. Es que si no existiera ese encadenamiento, por así decirlo, la fuerza se iría horizontal hacia la derecha. No se detendría, no rotaría. No existiría una rotación. Existiría un desplazamiento a lo largo del eje X. Entonces aquí lo que se tiene es un movimiento de rotación, porque la fuerza no puede desplazarse de manera lineal. O sea que es como si jaláramos la fuerza o algo así. Pues es que miren, eso que dices de jalar la fuerza, es porque la fuerza está limitada a encontrarse en todo lugar, siempre a 0.5 pies, en este caso, que es esto aquí. O sea, estar siempre a esa distancia del punto B. Y para que eso se cumpla, la única manera de que eso se puede cumplir es haciendo la trayectoria de un círculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si trazamos aquí un círculo, pues la trayectoria circular nos indica esta distancia radial que siempre sería la que tenemos por acá. Entonces es el producto fuerza por distancia. ¿Por qué? Porque la fuerza nunca cambia de magnitud y porque la distancia tampoco cambia de magnitud. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? Entonces así sería este cálculo de momento, ¿no? No sé si sí o si no, o qué onda. Bien, seguir esto, seguiría así. O sea, la fuerza va tomando esas trayectorias, ¿no? Porque nunca se puede alejar más de ese 0.5. Entonces, para quien tenga duda, para quien preguntó, necesito saber si les quedó más claro o se confundieron más, ¿no? Todo bien. Sí, profe, sí. Sí que sí se perdieron más. Yo la verdad todavía no comprendo bien. Todavía no comprendo bien. Mira, a ver, Fer, ¿el análisis para las otras fuerzas sí lo comprendiste? ¿O sí. Tampoco? Sí. O sea, sí lo comprendí. Bueno, mira, si comprendiste ese análisis, entonces no deberías tener problema para entender este. Ahí va para que ya no tengas dudas. Para esto estaba refiriéndome a lo del pequeño zoom, a esto. Lo voy a hacer más grande, mucho más grande. ¿Por qué? Porque pues lo que quieres ver es ese desplazamiento, ¿no? O sea, si lo voy a hacer grande. Si lo hago así inmenso, la componente vertical está, perdón, la componente horizontal está así. La componente vertical está así. Entonces, ¿qué tendencia al giro se va a generar ahí? Si esto va así. O sea, porque esa fue la explicación que se dio para las otras fuerzas y el análisis es el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya entendí, es que no había considerado la dirección de la fuerza en X. Pues es que no es tanto por la dirección,
O sea, no es por la dirección de la fuerza. Recuerda que el momento, como tal, nunca te da el sentido de momento por el sentido de la fuerza, ¿no? Sino depende el análisis con respecto al punto que lo estés haciendo, ¿no? ¿Mm? Pero esto, si lo vieran en grande, en grande, en grande, pues la fuerza está así, ¿no? Y va en esta dirección, la horizontal. Esa distancia perpendicular es esta. Entonces, pues pasa esto, ¿no? Onel. Sí. Sí. Sí, los demás. Sí, chava. Bueno. Bueno, el análisis de momento incluye esto, si es que quieren evitar el producto cruz. Si ustedes tienen conflicto en determinar si el sentido es horario o antihorario, no van a tener otra alternativa más que realizar el producto cruz. Pero para poder realizar el producto cruz necesitan hacer el análisis vectorial, tanto para la fuerza y para la distancia, ¿no? Entonces, son los dos caminos que tienen. Simplemente este es más corto, pero para que tengamos que ahorrarnos esos pasos, necesitamos asimilar mejor los conceptos, ¿no? Entonces, ¿alguna duda adicional que tengan con respecto a este ejemplo? ¿Esto? Sí, Juan Carlos, a ver, ¿qué pasó? Yo tuve una duda, Chava, de por qué fue en K lo de las componentes. ¿Por qué fue en K? Ok, eso lo mencionamos también en la sesión anterior y habíamos comentado algo, ¿no? Estamos trabajando en dos dimensiones. Estamos trabajando en X y en Y. Pongo un plano cartesiano grande. Recuérdenme los que, pues, bueno, no sé si alguien hizo la anotación. De hecho, me acuerdo que les comenté que sería bueno que lo tuvieran anotado en sus cuadernos. ¿Por qué razón obtenemos componente en K? ¿Por qué razón? Porque solo estamos trabajando en el plano. Ajá, ¿y eso qué conlleva? Pues nos dijo así literal, siempre que se trabaja en el plano solo habrá componente K. Ok, siempre que se trabaja en el plano, el cálculo de momento nos da como resultado una componente en K. Porque, ¿dónde se encuentra el eje de rotación? Si este es nuestro sistema de referencia y esto rotara, ¿dónde se encuentra el eje de rotación? Perpendicular. Pero, a ver, si lo viéramos como un puntito, o sea, mira, aquí está X, acá está Y. Si les dijera que me dieran las coordenadas en el plano de la ubicación de ese eje de rotación, ¿dónde estaría? En el origen. ¿no? En el origen, ¿no? 0,0. Bueno, entonces, ese origen sería el eje de rotación, porque ustedes hacen esto, pues el eje podría rotar así, ¿no? Podría rotar más y ya se encontraría así. Entonces, el eje de rotación es este de aquí. No, simplemente hice una rotación ahí muy fea, pero así quedaría. Ahora, si lo viéramos en análisis tridimensional, el eje Z sería perpendicular y estaría acá. Entonces, con respecto a qué eje se está realizando este giro. A Z. Pues a Z. Entonces, por eso tenemos componente en Z. Porque indica el eje con respecto a donde están girando si lo pasamos a 3 dimensiones. ¿Sí? O Nel. Sí, ya quedó claro. Gracias, Vale, Chava. vale. Pero sí, ténganlo presente, ¿no? O sea, a lo mejor la clase pasada les dije muy literal. Cuando trabajen en el plano, siempre que calculen el momento va a ser componente en K, sí. Pero aquí está la razón del por qué, ¿no? Ya está. Bueno, ¿algo más que quisieran comentar con respecto a los conceptos? Porque pues, tal vez con el ejercicio en específico puede que no, pero algo que todavía les esté causando conflicto. No, chavo. Ok. Una pregunta. Bueno, ustedes o los conocidos que tengan en otros grupos de estática, ¿les han comentado en qué parte del temario van? Sí, Samuel. Una amiga me comentó que van en fricción, que iban a ver reducción de sistemas pares y de fuerzas, creo. A ver, ¿que van en fricción? Sí, eso fue lo que me dijo.
¿Seguro que está llevando estática o está llevando mecánica? Sí, dice, hoy vamos a ver reducción de un sistema de pares y fuerzas. Ah, a ver, entonces, fricción no es lo mismo que reducción. Entonces, no van a haber fricción porque fricción es el último tema del plan en la asignatura. Entonces, ahorita, sí, el hecho de ver reducción de sistemas de fuerzas incluye fuerzas e incluye momentos, porque por eso se llama sistemas, porque normalmente se lo conoce como sistema fuerza par. Y un sistema fuerza par nos sirve para poder tener simplificaciones de todo un sistema de fuerzas para que todo se concentre en un solo punto. O sea que podemos concentrar todo en un solo lugar o ponerlo donde nosotros queramos con el fin de producir el mismo efecto. Eso es lo que vendría a continuación, pero para que podamos ver eso necesitan asimilar muy bien el concepto de cálculo de momento. Por eso nos estamos deteniendo con esto último, ¿vale? Los demás, ¿saben si van en algún otro tema, en otro grupo? O si van más o menos por lo que estamos viendo. Yo conozco a dos que todavía no hacen examen de este tema. O sea, pero que todavía no hacen examen de este tema. O sea, que no han hecho ningún examen o que van a hacer apenas examen de esta segunda parte. No, del tema que nosotros ya hicimos examen, ellos todavía no. O sea, del tema 1 y 2. Sí. Ok. Bueno, pero el hecho de no hacer examen no quiere decir que no avancen en el temario, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Y con este ejercicio, si todo sale bien, podríamos dar por terminada la parte correspondiente a momentos con respecto a un punto, tanto producidos por una fuerza como por más fuerzas, y ya podremos continuar con la parte de un sistema de fuerzas, reducción de sistemas de fuerzas, y otra cosita que se conoce como momento par. ¿Vale? Entonces vamos con el siguiente caso. Haciendo una copia de esto que tenemos por acá, vamos a ver el enunciado y el dibujo que tenemos de este lado, ¿no? El enunciado es déjenme copio el dibujo. El dibujo con el que trabajaremos para este enunciado ya es algo pues, un poco más fácil de identificar. Bien, aquí está. Bueno, acá lo que haremos será un cálculo de momentos. Pero necesitamos hacer un análisis que nos dé como resultado lo que viene por acá, ¿no? Entonces, acá dice que si el hombre en B ejerce una fuerza de 30 libras sobre su cuerda, o sea, en este caso el de acá, ¿no? Inmediatamente podemos identificar que esta magnitud de la fuerza, sí, el hombre en B, 30 libras, acá lo podemos indicar, ¿no? 30 libras. Sobre su cuerda, hay que determinar una magnitud de fuerza. Hay que determinar esta magnitud. Entonces, el problema cambia, porque ahora lo que vamos a conocer va a ser el momento, pero vamos a desconocer una fuerza. Entonces, aquí, a continuación, dice que esta fuerza en C debe ejercerse para evitar que el poste gire. Entonces, el poste no puede ir ni para acá, ni para acá. Se tiene que quedar ahí quieto. Entonces, ahí dice que para que esto no gire, es decir, el momento resultante de ambas fuerzas con respecto a, pues debe de ser 0. Con respecto al punto A, ¿y por qué con respecto al punto A? Porque es donde se tiene el anclaje del poste, que es un cuerpo ya físicamente, y entonces con respecto a un punto se podría generar una rotación. No queremos que exista rotación, ¿no? Entonces tendríamos que determinar la fuerza de esta otra persona para ver cómo considerar el equilibrio, ¿no? Así que pues vamos a tener que hacer el análisis, ¿no? ¿Qué se les ocurre plantear en el inicio? Podríamos calcular primero el momento para P y luego hacer una ecuación que sea suma de momentos y de ahí podemos igual como establecer con incógnitas cómo quedaría el momento en F.
Ok, necesitamos establecer incógnitas, claro. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Una. Hay una. Una. Y es... ¿Cuál? F. F, ¿no? Esta es la incógnita. Esto es lo que quién sabe cuánto vale. Afortunadamente, como estamos en 2 dimensiones, podemos brincarnos el análisis vectorial para hacer el cálculo de momento en 2 dimensiones, ¿no? Con fuerza por distancia. Entonces, tal vez esté de más, pero lo voy a anotar. Este cálculo de fuerza por distancia pues es para que nos evitemos un análisis vectorial. Tiene que existir perpendicular. Va. Ayúdenme con el cálculo que tenemos que hacer para el primer planteamiento. A ver, ahí está. La fuerza es una incógnita. Podemos aplicar esta ecuación. Entonces, ok. Lo que dice Oscar en el chat es correcto. El momento que se produce por la fuerza P, de acá, es el mismo momento en magnitud que se debería producir por F, pero ¿con qué diferencia? ¿Sentidos contrarios? Sentidos contrarios, ¿no? Entonces, si hacemos una relación con estas palabras que acabamos de mencionar, el momento producido por la fuerza P con respecto al punto A, ¿será positivo o negativo? ¿Positivo? No sé, ustedes díganme cómo... Negativo. Ah, ¿sí? Positivo. O no sé, pues ustedes díganme. A ver, primero, ¿dónde está su sistema de referencia? ¿Cómo lo ponemos? A ver, sí, Diego. ¿Podría encontrarse a la mitad de ese poste? A la mitad de ese poste. O sea, si tú lo quieres poner en un lugar particular, está bien, pero no es necesario. O sea, el sistema de referencia puede ir donde tú quieras. Si lo quieres poner aquí a la mitad, pues te la compro a la mitad, ¿no? A ver, sí, Guillermo. Está en A, ¿no? A ver, el sistema de referencia está en A. Amigos, nunca, bueno, nosotros no hemos puesto, bueno, en ningún ejemplo que yo recuerde, hemos puesto el sistema de referencia en un lugar físico donde estemos haciendo un análisis, ¿no? O sea, lo podemos poner en cualquier parte. El sistema de referencia se puede poner en cualquier lugar de nuestro diagrama. Lo único que tiene que estar bien claro es hacia qué dirección va cada componente. Entonces, miren, el sistema de referencia lo voy a poner aquí, muy aislado, pero ahorita lo vamos a incorporar a nuestro esquema. Aquí hay X y acá hay Y en horizontal y vertical. Entonces, la pregunta es, si el sistema de referencia anduviera por acá, ¿cambiaría en algo la dirección en cuanto a componentes vectoriales para cualquier fuerza? No, porque si utilizamos este sistema de referencia, una componente vectorial en I seguirá siendo positiva para acá, ¿no? Lo mismo si el sistema de referencia está acá, una componente vectorial en I acá seguirá siendo positiva. Entonces, el sistema de referencia, no importa en qué lugar se ponga, tal vez ustedes confundieron la pregunta del sistema de referencia con el origen, con un origen, ¿no? Entonces, tal vez ustedes digan, pues el origen es el punto A, ¿no? Y cámara, se las compro. Eso sí. Pero hablando en términos de en dónde va, pónganlo donde quieran. Simplemente establezcan hacia dónde va X y hacia dónde va Y y ya. ¿Vale? Entonces no pasa nada. Podemos quedarnos con cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, miren, utilicemos esto y vamos a ponerlo ahí. Si lo quieren poner aquí en A, está chido, está bien, pero no lo pongo ahí porque es encima y puede que no sepamos bien qué está escrito ahí. Entonces lo ponemos acá y ya sin bronca, ¿no? Entonces ahora yo les pregunto, ¿tienen dudas hasta ahorita? No, profe. No, bueno, a ver. Yo les pregunto, si establecemos los componentes vectoriales para cada fuerza, ¿todos los componentes generarían momento? No. No, los de Y no. Los de Y no. ¿Los de Y de una fuerza o los de Y pues, de ninguna prácticamente?
De ninguna. De ninguna. De ninguna, ¿no? O sea, no existiría un cálculo de momento de manera vertical, porque, pues miren, voy a poner esta componente, es más, para hacerlo más sencillo y copiarlo, voy a poner esto así, ¿no? Pues estas son las componentes que vamos a tener para la fuerza F, ¿sale? O sea, esto, pero miren, lo voy a copiar. Ahorita les digo por qué. Esto es la esquematización de estas componentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el momento producido por esta componente, por la vertical? Choca con la línea de acción, bueno, más bien con el punto A, que está en la Choca. misma línea de acción. Intersecta al punto A, ¿no? O sea, si nosotros agarramos esto y lo queremos mover, si lo jalamos, al jalarlo, ¡pum!, pasa por el punto A. Entonces no existe cálculo de momento, ¿no? ¿De acuerdo con eso? Sí, chavo. Sí, bueno. Entonces ahí está esa primera parte. Ahora, ¿por qué copié esto? Pues porque esto lo puedo ver. Esto, o sea, no hagan caso realmente en cómo, o sea, en esta pequeña rotación, pero lo que quiero es nada más evitarme el trazo, ¿no? Entonces, lo pongo así únicamente para ponerlo así. Ahí está. Entonces, esas son las direcciones para la fuerza P, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la componente vertical de P? Igual intersecta en el origen. A ver, no en el origen. O sea, el origen es una palabra muy ambigua porque no siempre el punto de análisis va a estar en el origen. Entonces, la línea de acción de la fuerza intersecta al punto A, que es con respecto al cual estamos haciendo el análisis de momento, ¿no? Entonces, esta intersecta al punto A. Ya, con eso, ¿vale? Entonces, con esto podemos determinar que ni esta componente, ay, miren, a ver cómo me lo puse. Bueno, que ni esta componente ni esta van a generar cálculo de momento, ¿no? Entonces ya todo se simplifica más, mucho más. Bueno, entonces ustedes me decían, vamos a regresar acá al planteamiento. El momento producido por la fuerza P, viendo que la fuerza P tiene dos componentes donde uno de ellos no produce momento, el momento con respecto al punto A de la fuerza P, sentido horario o antihorario. Antihorario. Vamos para acá, antihorario, ¿no? Así, así. Entonces, un signo positivo. Esto ya está positivo. El planteamiento que dijeron hace rato, ¿cuál fue? Que el momento de P con respecto a, ¿qué cosa? Fuera de misma magnitud, pero sentido diferente. ¿Que quién o qué? ¿Cómo? O sea... Sería que el componente de fuerza en B de X y el momento de F de C en X va a ser igual, ¿no? Pero con sentido contrario. Ok, a ver. Existen dos momentos. El de P y el de F. Cada uno con respecto al punto A. ¿Qué relación tiene que haber entre ellos? Que su momento sea cero. O sea que... Bueno, el momento resultante... ¿Aquí le pongo cero? ¿Aquí le pongo cero? O sea, no, o sea, que la suma de los momentos sea cero. Sí, la suma de los momentos es cero. Yo estoy de acuerdo. La suma de los momentos es cero. Pero lo que yo estoy preguntando es, ¿qué relación existe entre la fuerza, el momento de la fuerza P y el momento de la fuerza F? ¿Qué relación existe entre ellos? ¿Qué tiene que coincidir? ¿Qué tiene que contrastar? ¿Qué es igual? ¿Qué es diferente? ¿Qué cosa? Entonces, aquí Aldair ya lo respondió en el chat. Tienen que ser iguales, pero de sentido diferente. ¿A qué se refiere con que sean iguales? De la misma magnitud. O sea, los dos en magnitud deben ser iguales. Entonces, el momento producido por la fuerza P tiene que ser igual al momento producido por la fuerza F, con respecto al mismo punto, porque el punto es solo uno. Pero tiene que haber una diferencia. Sentido diferente, como dijo Aldair, sentido diferente. Si traducimos ese sentido diferente en signos, uno de ellos tendría que ser negativo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el negativo? F. F. El momento producido por este de acá no va así. Entonces, ese tiene que tener un signo menos por la relación que estamos utilizando. El momento de la fuerza P
va a ser igual en magnitud al momento de la fuerza F, pero el de la fuerza F va a tener sentido contrario. Entonces, por ahí está el signo menos. Esto que estamos planteando aquí es la relación entre un momento y otro. Ustedes ya lo dijeron hace rato. La suma de momentos en este ejercicio tiene que ser igual a 0, porque esto dice el momento resultante. Suma de momentos o momento resultante, pues lo mismo, ¿no? Entonces, escribamos esto de acá. Si despejamos esta ecuación, el momento producido por P con respecto a más, fíjense, pongo más porque ya estoy despejando, ¿no? Más el momento producido por la fuerza F con respecto al punto A, por este despeje, pues da 0. O sea, aquí implícitamente, en el despeje, viene la información del análisis que acabamos de hacer a conciencia. Esto es a conciencia. Entonces ahora, en realidad, ese 0 es el resultado de que los momentos se anulen. O sea que como planteamiento adicional podemos decir el momento resultante con respecto al punto A, pues tiene que ser igual a 0. Esto también ya lo dijeron. Entonces, es lo mismo poner esto aquí a poner el 0. Entonces, mejor vamos a poner 0, ¿no? Y ya. Entonces, conocemos todo, todo. Pero vamos a partir de esta expresión. De ahí va a salir todo. Porque para cada caso es fuerza por distancia. Vamos con la primera parte. Fuerza por distancia para el momento con respecto a producido por P. ¿Qué cálculo se hace en esa parte? A ver. 30 coseno de 45 por 18. A ver, 30. Dicen que coseno de 45. 30 por el coseno de 45. ¿Por cuánto? 18. Por 18, que es la suma de esto, porque es la distancia vertical, ¿verdad? Distancia vertical con respecto a... Entonces, por 18. Y si hacemos este mismo análisis del otro lado, ¿qué deberíamos tener? Menos 30 coseno de 45. Ok. Dicen, deberíamos tener menos 30. ¿Por quién? Coseno de 45. Es que esa información no me sirve de nada, porque lo que acaban de mencionar es lo que está acá. Ustedes me están repitiendo esto. Yo no quiero eso. Yo quiero que en la igualdad me digan lo de acá. Eso es lo que yo quiero. Sería menos F. ¿No sería 4 sobre 5? Tenemos una incógnita, hay un valor desconocido. Pero ustedes, a ver, en esta ecuación, en esto de aquí, todos son valores desconocidos. Entonces, utilicemos la información que ya conocemos, ¿no? Oscar lo escribió ahí en el chat. ¿Cómo queda el planteamiento para lo que hay del lado derecho? ¿Qué queda? Díganme, por favor. Menos A ver, F. ¿Menos qué? F Menos F, ok, sí. por 4/5. Ok, por 4/5 porque es solo, esto es porque solo la componente horizontal genera momento. ¿Y por quién, Fer? Por 12. Ok, por 12. Acá dicen, oye, pues por 12, ¿no? Vale, pues. Es una ecuación, es una incógnita, hay que despejar. ¿Sale? Entonces, aquí pues habría que considerar qué pasa con esto del signo menos, ¿no? En realidad, pero vamos a ver. Hagamos el despeje. Si hacemos el despeje, pues esperamos dejar a la fuerza de un lado de la igualdad, así sin ningún signo acompañándola de ese lado, ¿no? Ayúdenme con este despeje. ¿Qué tendríamos acá? A ver, tendríamos 30 coseno de 45 por 18, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Qué hay que hacer aquí? Por 48. ¿Cómo, perdón? Por 5 entre 48. Ok, sí se puede. Miren, esa de 5 entre 48 sí se puede, pero con el fin de que no se pierdan. Si es que pues, luego cuesta trabajo lo de estática, pues todo esto pasaría dividiendo, ¿no? Y si es lo que comentaron, ¿no? Por 5 entre 48, pues lo vamos a dejar tal cual como está. 4 sobre 5 por el 12. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna duda de esto?
Yo tengo una. ¿Qué pasó? Pero es por el signo. ¿No pasaba también el signo? Ok, mira, pues así, ¿no? Quedaría así. Acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Ahora, aquí el signo puede causar ruido. En realidad es eso, ruido, ¿no? Porque recuerden que la sesión, cuando vimos lo del examen, habíamos dicho que un signo menos significa que la fuerza entonces iría en sentido contrario. Pero eso vamos a ver si en verdad va a aplicar aquí. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, a ver, ¿me pueden ayudar con este cálculo? A mí me dio menos 39.77 libras. Ok. A ver, los demás me pueden ayudar a confirmar, por favor. Digo, Sí, me sale lo mismo. Sí, a mí me da igual. Ok, entonces, me dijeron menos, ¿cuánto? 39.77. 39.78. 39.8, ¿no? ¿Qué unidades tiene esto? Libras. Ok, es una fuerza en libras. Va. A ver, ayúdenme a interpretar esto. ¿Por qué obtuvimos un signo menos? ¿Está mal nuestro resultado? ¿La fuerza va hacia otro lado? ¿Qué pasó ahí? Porque con respecto a la otra, esa tiene el sentido contrario y eso es lo único que hace el signo. Exacto. Si el análisis lo vemos desde la perspectiva del sistema de referencia, estamos haciéndole caso a eso, al sistema de referencia. Entonces, este valor que tenemos por acá, que es de fuerza, ¿qué signo debería de tener? Porque es una ecuación que involucra fuerza. Si fuera fuerza, ¿qué signo debe tener? Esto, y espero que si me digan, ¿no? ¿Qué dirección, me pueden decir, por favor, qué dirección tiene 30 coseno de 45? ¿Hacia dónde va? Tenemos un sistema de referencia. Negativo. ¿Qué signo existe? Ok, entonces eso era lo que quería que me dijeran. Cámara. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho un análisis correspondiente con todo y signo para que se viera bonito, esto de aquí tendría un signo menos, porque sería menos P en X, sí o no. Por esto. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Entonces ahora, si analizamos lo de acá, F va en esta dirección. Entonces aquí realmente existe un más. Aquí, o sea, aquí hay más, y de hecho, miren, lo pongo entre paréntesis, ¿no? Más F en X. Esto es lo que se tiene. Entonces, si hiciéramos un análisis verdadero con los signos, este signo de acá se contrarrestaría con el de acá, ¿no? Porque tan solo de este lado de la igualdad, menos por más, daría menos. Y si acá tenemos un signo menos y acá un signo menos, en diferentes lados de la igualdad, pues se pueden simplificar. ¿Y qué pasa con la magnitud de la fuerza? ¿Qué pasa acá? Se hace positivo. Pues se hace positiva, porque estamos haciendo un análisis considerando el sentido de la fuerza, porque lo que estamos obteniendo es una fuerza y no un momento. ¿Sí quedó claro el por qué? Sí, chaval. Entonces, o sea, son cosas que ustedes tienen que analizar, pero pensando así con todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos una fuerza? Ah, pues si queremos fuerza, veamos la dirección que tiene cada componente de fuerza, porque esos signos van a causarme ruido si los interpreto mal. Entonces acá, el valor final es de 39.8 con unidades de libras. ¿Cómo ven? ¿Tuvo difícil? No, chaval. ¿No? ¿Estuvo bien pichón? Sí, así estuvo, ¿no? Así va a estar todo el semestre. Entonces, ¿de veras no hay duda del ejercicio? Nada. Ya más claro, o sea, mientras estemos constantemente analizando los problemas, buscando el porqué de los valores, de los signos, pues cada vez vamos a estar mejor preparados, ¿no? Pues no sé, algo que quisieran comentar hasta este momento, hasta ahorita. ¿Qué hay?
¿Nada? No, chava. Ok, dicen que nada. Pues les tengo dos opciones, ¿no? Bueno, sí, son opciones, pero bueno, ustedes sabrán cuál será la más ad hoc. Miren, bueno, para el próximo ejercicio que viene a continuación, quisiera preguntarles si quieren abarcar esto de sistemas, bueno, de reducción de sistemas de fuerzas, o si quieren abarcar un ejercicio de momento, pero en 3 dimensiones. Entonces, pues yo les doy a escoger, ustedes qué me dicen. Un momento en 3 direcciones. ¿En 3 direcciones? Dimensiones, digo. Ok, va, sí, bueno, de hecho, es muy probable que si ustedes hacen un cálculo de momento en 3 dimensiones, porque la fuerza está en el espacio o la distancia está en el espacio, pues es muy probable que el resultado del momento también esté en el espacio. Entonces, no está mal decir en 3 direcciones, pero siempre y cuando estamos hablando con esa certeza de que efectivamente obtendremos 3 componentes, ¿verdad? Entonces, ¿algo más que comentar antes de que ponga el siguiente ejercicio? ¿Nada? No, chava. Ok. Ok, entonces denme un segundo y les comparto el archivo. Sí, la imagen. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a copiar y a borrar. No, pues este ejercicio pues salió en una página, en un par de renglones, entonces, entre más pensemos, menos vamos a trabajar, ¿no? En los cálculos. Así que esto va a ser más rápido. Igual y podría dejar el sistema de referencia, pero pues no estamos trabajando en 2 dimensiones, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio en 3. Entonces, vamos a ver qué dice esto de acá, ¿vale? Miren, el enunciado para el ejercicio que vamos a trabajar ahorita es este. Y el dibujo con el que vamos a trabajar es este de acá. Aquí está. Aquí se alcanza a ver sin ningún problema. Ahí lo tenemos. ¡Listo! ¡Listo! Bueno, pues vamos a leerlo, ¿no? Vamos a ver qué dice. Aquí nos pide determinar el momento producido por cada fuerza, porque pues son 2 fuerzas, respecto del punto O localizado sobre la punta del taladro. Entonces es lo que viene a continuación. Un análisis vectorial de momentos, porque ya estamos en el espacio. ¿Qué ventaja tenemos? Que las fuerzas ya están expresadas de manera vectorial. Ya es un peso menos, ¿no? O sea, si ya está de manera vectorial, ya nos ahorramos un montón de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde comenzaríamos? Estamos en 3 dimensiones y en 3 dimensiones hacer un análisis de fuerza por distancia prácticamente sería inútil, ¿no? Tenemos que hacer el producto cruz. Tenemos que hacer forzosamente producto cruz, entonces tenemos que recordar la operación de que el momento con respecto a un punto en el espacio de manera vectorial se obtiene con R cruz F, ¿no? Este es el producto cruz que vamos a utilizar. A ver, tantito. Acá en el chat pregunta Oscar que si el momento es en 2 distintos ejes, ¿podríamos encontrar el eje por el que pasa el momento resultante? Sí, sí se puede, pero sería un eje en el espacio, ¿no? Sí se puede, pero en realidad no es como que sea de mucho interés encontrarlo. O sea, en realidad no. Nos interesan las magnitudes, ¿no? Porque nos interesa saber en cuánta proporción estaremos rotando para cada eje. Pero no nos importa del todo saber un eje resultante, por así llamarlo, ¿no? Bueno, ese es el momento, el producto de momento de recursos que vamos a realizar. Las fuerzas ya están, entonces no tendríamos mayor problema. Vamos a establecer el primer cálculo, ¿sí? Vamos a hacerlo para la fuerza A. O sea, tenemos A y B. Podemos comenzar con la fuerza A. Aquí vamos a poner fuerza A. Bueno, en realidad esa expresión no, sino el momento producido por la fuerza A. Vamos a poner que aquí la fuerza A con respecto al punto O. ¿Sale? ¿Qué vamos a elaborar a continuación?
¿Nada? A lo mejor nada. Localizar dónde se encuentra el punto A. Localizar dónde se encuentra el punto A, exacto. Y a eso de localizar dónde se encuentra el punto A, ¿cómo se le llama? Localizar las Coordenadas. Las coordenadas, ¿no? Pues si queremos saber dónde está, pues dame las coordenadas y lo encuentro, ¿no? Las unidades están en milímetros. Vamos a escribir esas coordenadas en milímetros, ¿no? Aunque siento que está un poco sobrado escribirlo en milímetros, pero bueno. ¿Me pueden decir cuáles son las coordenadas de A? A ver, vean dónde está el punto A. El punto A está aquí mero. Aquí está. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Serían 150 en X. Ok, serían 150 en X, correcto. 150 en X, sí. Coma, pongo una coma. ¿Qué tenemos en Y? 300. Ok, 300 en Y. ¿Y qué más? 0. Y 0 en Z. Y 0. 0 en Z. ¿Están de acuerdo que no hay altura con respecto a Z? ¿Así? Sí. Bien, pues, ya está. ¿Todos están de acuerdo con las coordenadas? ¿Todos? Bueno, entonces ya sabemos ubicarnos mejor en el espacio. Vamos con las coordenadas del punto B, ¿vale? Porque esto es para A. Esto es A. Vamos con B. Acá para B, ¿qué onda? Cuéntenme. ¿En dónde se aplica esa fuerza para B? ¿Sería 0 en X? Ok, a ver, dicen que por ahí hay un 0 en X. ¿En Y sería 600? ¿Qué? Dicen que en Y sería 600, cámaras se las compro. ¿Sí? Y menos 150. Y menos 150, ¿no? Menos 150 en Z. A ver, chequen esas coordenadas los demás y digan si sí les cuadra, porque pues ya con eso estaríamos ubicando. Ajá, ¿sí, Fer? ¿Por qué en X serían 0? Porque el eje Y. Mira, voy a trazar el eje Y por acá. Ahí está. Es este, ¿no? ¿Por qué sería 0? Porque aquí tenemos un paralelismo para esta distancia donde llega B aquí. Y resulta que ese paralelismo se encuentra en el plano YZ. Sí, es este. ¿Ya viste? ¿Es el plano? El plano es este. De hecho, mira, lo pongo así. Lo pongo así. ¿Sí puedes percibir el plano? Sí, ya. Vale, entonces, cuidado con la ubicación espacial, pero sí, ¿no? Ahí se tiene una distancia 0 para el eje X, porque no nos estamos desplazando a lo largo de acá, ¿no? Aquí está el eje X, ¿no? Entonces, no tenemos nada ahí. ¿Sale, pues? ¿Algo más? ¿Nada? ¿Nada? No, chao. Vale. Vamos a elaborar el determinante. Como es R cruz F, el producto cruz pues no es conmutativo. Entonces vamos a ver qué hay por acá, ¿no? ¿Qué vamos a tener en el primer renglón? Los componentes y JK. Las componentes I, J y cámara, ¿no? Ahí está. Ahora, pues, ¿qué tenemos en el siguiente renglón? A ver. 150, 300 y 0. Ok, a ver, para A, 150, 300 y 0. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? 150, 300 y 0. Vámonos. Y en el último renglón, pues la fuerza de manera vectorial, ¿no? Entonces, sería copiar eso, pero sin componente, porque los componentes ya están indicados acá arriba, ¿no? Entonces serían menos 40, menos 100 y menos 60. Ahí está bien entendido, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguna duda con respecto al planteamiento para la operación del producto cruz con respecto al punto O para la fuerza A? ¿Qué me dicen? ¿Dudas? No, chao. No. Pues vamos a comenzar con este cálculo, ¿no? Producto cruz. Voy a tener un renglonzote, pero va a estar bien desglosado para que no haya duda alguna, ¿no?
Entonces, momento con respecto al punto O, acá dice, ¿verdad? Con respecto al punto O, producido por la fuerza A. ¿Qué hubo? ¿Qué va a haber aquí en el primer cálculo, aquí, el primer valor que vamos a anotar de operación? ¿Qué va a haber? A ver, ¿me pueden decir así? Ya tienen callo, ¿no? Ya se la saben del producto cruz. Entonces, ¿qué va a haber aquí? 300 por menos 60. Ok, 300 por menos 60. ¿Va a haber algo más? No, ya no. Bien, Se cancela. ¿y todo esto que hay, qué representa? ¿Esta operación qué representa? La componente I. La componente ni vientos. Ahí está. Primera parte concluida. A ver, hasta aquí me detengo tantito. ¿Hay alguna duda con respecto a esta operación para I? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué le sobra? Un signo menos, ¿no? ¿Le falta o le sobra? Le falta. Ah, caray. No, está bien. Ah, no, importa, perdón. Ah, aguanten. O sea, yo digo... Está bien. Hasta ahí lo que ya está. Con eso, ¿no? Con eso ya está. Bueno, pues, espero que no haya dudas, ¿sale? Entonces, el cofactor es... Sí, exacto, es positivo, Oscar. El cofactor es positivo, así que no pasa nada. Vamos con la siguiente operación. Recuerden que cuando operamos en J, todo lo que venga en operación con J antecede un signo menos, ¿no? O sea, tenemos un signo menos. Entonces, aquí vamos a tener un signo menos y abriremos unos corchetes para identificar que todo esto estará afectado en las operaciones con J. ¿Qué operación vamos a tener? A ver. 150 por menos 60. 150 por menos 60. Y luego, ¿ya? Menos. Bueno, sí puedo poner así. Ya sería todo. Sí, o sea, realmente hasta aquí terminaría lo de la componente en J. A ver, díganme si están de acuerdo o no. Sí, no y por qué. ¿Cómo ven? Sí. Ajá. O sea, la otra multiplicación es este con este, pero pues va a dar 0 porque es 0 por menos 40, ¿no? Bueno, eso es para J. Vamos con K. Este pues sí va a ser positivo, ¿no? Y K sí son positivos. Entonces ahora acá en K, vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué operación tenemos? 150 menos 100 menos, Voy a menos abrir un 40 corchete. por 300. Ok, entonces acá tendremos 150 por ¿quién? Menos 100. Por menos ¿Escuché 100. bien? Ajá. Y luego menos. Ajá. Menos 40 por 300. Bueno, yo voy a escribir primero el 300 y luego el menos 40. Y recuerden que hay un porqué de por qué lo escribo así, ¿no? Porque como hacemos producto cruz, yo digo, pues es una multiplicación cruzada y se le resta lo que va en la otra dirección, así. O sea, por eso, ¿no? Entonces, 300 por menos 40, ¿no? Origen y destino, por eso, pero en esencia, pues está bien, ¿no? Bueno, esto es su componente, órale, en rojo. Eso es su componente en K. Todo esto es en K, ¿no? Es importante poner los corchetes porque los corchetes delimitan que toda esa operación será el resultado de K. Porque si no hubiera puesto, fíjense que si no hubiera puesto paréntesis, imaginen que no ponen, perdón, corchetes, no ponen este y no ponen este, ¿qué entenderían si lo ponen así? Que nada más la última parte es de K. Exacto, que esto es lo de K y pues van a decir, oye, pues ahí está, hay un escalar. Pues no, acá no vamos a tener escalar. Entonces, es por eso que es importante poner los corchetes cámara. Con eso lo armamos. ¿Dudas de este cálculo de momento para el producto cruz? ¿Dudas? No, chava. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ya acabamos. A ver, ayúdenme con lo que tenemos por acá. Este momento de manera vectorial con respecto al punto O producido por la fuerza A. ¿Qué onda? ¿Acá qué hay? Es igual a 18,000 en I. ¿Menos 18,000? Sí. Santa, a ver, menos 18,000 en I. Nada más, lo voy a poner, ¿no? 18,000 en I. Nada más, para no confundirnos, recuerden que esto está en unidades de milímetro. No, bueno, es fuerza por distancia. Entonces, Newton por milímetro, ¿no? Entonces, esta es la razón del por qué tenemos valores tan abismales acá, ¿no? 18,000. Va. Gracias. Luego, a continuación, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Más. 9,000 J. No, va a ser positivo. Sí, gracias, Brian. Gracias, Aldair. Acá son 9,000, ¿no?
9000 en J. Y ya está. ¿Qué onda con K? Menos 14.740. Menos. Entonces, fíjense que a pesar de que hay un signo más acá, pues las operaciones ganaron en menos. Bueno, debieron ganar acá, ¿no? Acá, sí, sí. Entonces, ¿menos cuánto, perdón? 14.740. 14.740. Y las unidades son las mismas, ¿no? La componente es en K y Newton por milímetro. ¿Qué pasó, Samuel? ¿Qué hay? ¿Samuel? Si sale 14.740. No, la neta no sé. A mí me salió menos 3.000. Yo copié lo que ustedes me dijeron. O sea, es esta operación de esta. O sea, nada más cuiden los signos, ¿no? Es 150 por menos 100, menos 300 por menos 40. Entonces ustedes me dicen, no. Sale menos 3.000, chaval. A menos 3.000, menos 3.000. Ah, gracias, ok. No, es para corregirlo, ¿no? Entonces chequen sus operaciones. Entonces acá tenemos menos 3.000. No, ahí está. Nada más chequen eso para que no haya duda lo que estamos obteniendo. Y pues ahí está, ¿no? Pero ¿qué creen? Pues en el examen, pues no manchen esto. Esto no puede ser un ejercicio de examen porque esto está muy sencillo, ¿no? Entonces, aquí la preguntota. Quiero la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de este momento? Ojo que aquí ya no le puse esto, ¿no? Pues sí, o sea, si ustedes ya saben hacer cálculo de fuerzas resultantes y obtener magnitudes de fuerzas resultantes como escalar, lo mismo aplica para todo. Todo lo que tengan como vector, al sacarle un pitagorazo, ya lo tienen en magnitud. Entonces aquí hay que hacer aquí lo mismo, ¿no? Sale pues. ¿Qué obtenemos aquí al aplicar el pitagorazo? O sea, como es pitagorazo, recuerden que es valor absoluto para cada valor, porque son elevados al cuadrado, ¿no? Entonces 18.000 al cuadrado, 9.000 al cuadrado, menos 3.000 al cuadrado. Y miren, en lo que ustedes me ayudan con ese cálculo, voy a tratar de escribir esto un poquito más simplificado. No quiere decir que cambie algún valor, no. Simplemente lo va a simplificar, así que simplemente lo voy a simplificar acá. Menos 18 en I, más 9 en J, y menos 3 en K, y así se ve re bonito. ¿Esto qué unidades tendría? Newton metro, Newton por metro. En corto, ¿verdad? Newton por metro. Bueno, este es un resultado más amigable y se puede trabajar más fácil para lo de la magnitud. Acá Mauricio dice que la magnitud es de 20.347. ¿Eso es correcto? ¿Los demás qué dicen? Sí, igual me sale lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces... ¿Sí? ¿Dudas o comentarios o algo? ¿No? No. ¿Nada? No, chava, todo bien. Bueno, entonces, miren, esto de acá lo vamos a escribir como la respuesta de manera vectorial para el cálculo de momento, ¿no? Pero pues ya saben que pues luego el profe es bien manchado en los exámenes y pues les pide de todo eso, todavía obtengan el módulo, ¿no? Entonces, la fuerza producida por A respecto al punto O. Y si hacemos el análisis de unidades, acá tendríamos 20.347, ¿tendremos esto? Sí. ¿Sí? 347. Va. Las unidades, Newton metro, ¿no? Acá en el chat pregunta Carlos que si no lo podemos haber simplificado desde el principio. ¿A qué te refieres con haberlo simplificado? ¿A poner las unidades en metros? Ah, pues claro. Sí se pudo haber hecho. Pero yo les pregunté, oigan, ¿qué valores pongo en R? 150, 300 y 0. Ah, pues cámara. O sea, sí lo pudieron haber hecho con el fin de que trabajaran con números más pequeños. La única diferencia va a ser que van a trabajar con decimales, ¿no? Y listo. A ver, Fer, no es cierto, Alejandro. Sí, bueno, ahorita que pasamos de milímetros a metros, al final ya el resultado final tenemos que darlo en milímetros, ¿no? Porque estamos trabajando milímetros. Pues mira, no necesariamente, porque no te especifica en qué unidades poner el resultado. Lo que es recomendable
es que lo pongas en sistema internacional de unidades, ¿no? Y pues esto es sistema internacional. Sí, Newton metro. Así es. Entonces, es por eso. Entonces, no es únicamente porque haya que poner la fuerza en el sistema internacional, sino porque el resultado se puede interpretar mejor con valores así, y así sabemos que es Newton metro, ¿no? Entonces es más fácil. O sea, si el valor fuera muy, muy grande, pues tal vez en lugar de trabajar con Newton, pues trabajemos con kilonewton, ¿no? Y es válido. Entonces, es en medida de la magnitud que obtengamos en nuestro resultado. ¿Va? Va. Bueno, es que lo preguntaba porque un profe de primer semestre me había dicho, sí, podemos simplificar, quitar los ceros, ¿no? De 18,000 a 18, porque Ujú. tenemos los 3 valores con 3 ceros. Ujú. Pero al final hay que cuidar eso, bueno, trabajando en la vida real, por así decirlo, Ujú. pues, simplificarías magnitudes que en la vida real no se pueden simplificar, ¿no? Era por eso era mi duda. ¿Simplificarías unidades que no se pueden simplificar? ¿Sí? ¿Será? Sí, o sea, en vez de entregar que el resultado te dio 18,000, no sé, metros, entregas 18,000 kilómetros, pero aquí no aplica Claro. porque estás quitando metros, o sea, son conversiones, pues. Sí, no, exacto. no afecta. Exactamente. Sí, exactamente. Así trabajaríamos. Sí. ¿Sale? Bueno, eso sí, es bueno mencionarlo, ¿no? Esa parte. Entonces, depende a qué escala estén trabajando, ¿no? Si están trabajando a escala micro, pues es mejor trabajar, no sé, con nanómetros o con milímetros, ¿no? Ahí sí. Pero si están a nivel macro, pues lo contrario. Ahí está. ¿Tienen dudas del planteamiento, del procedimiento, esto? Porque fíjense que aquí dice que hay que determinar el momento producido por cada fuerza con respecto al punto O, localizado sobre la punta. Entonces, ya hicimos el cálculo de momento con respecto al punto, bueno, a la fuerza A, perdón, la fuerza A, ¿no? Falta el momento producido por la fuerza en B. Entonces, miren, vamos a hacer esto. ¿Qué les parece? Si ustedes de tarea no obligatoria, no para entregar, o sea, tarea moral, tarea autodidacta, tarea para ingenieros e ingenieras, ustedes van a elaborar el cálculo de momento para la fuerza en B y hacen el cálculo de momento resultante. Y ya nada más lo comentamos la próxima sesión. ¿Qué les parece? Y así podríamos dejar la sesión el día de hoy hasta aquí. ¿Cómo ven? Sí, chava, está bien. Va, que va. Ok, a ver, espérame tantito. Diego, ¿qué onda? Bueno, que si nada más podías mandar o sea, los resultados correctos para checar si estábamos bien. Es que pasó. Sí, miren, ¿qué les parece? ¿Lo intentan? Y se los mando despuesito. Hoy no, pero se los mando. ¿Va? O sea, sí, se los mando, ¿ok? Pero hoy no, para que lo hagan. Para que lo hagan. Ujú. Y entonces, eso sería. Así que, pues bueno, ustedes podrían chambearle en el tiempo que nos quedaría de la clase para que se rifen esta operación de Producto Cruz. Y si quieren, se las comparto el día de mañana, ¿no? La respuesta para que la comparen. Y por último, mentalícense, porque la próxima semana, el día martes, ya el día martes ustedes ya sabrán cuáles son los ejercicios asignados para realizar la serie 3, ¿vale? Para que lo tengan presente. Y una última cosa, ¿cuál era? Pues ya nada más. Ahorita les comparto los apuntes de la sesión, junto con un videito, ahí para que se apoyen, ¿no? Con respecto a lo que hemos visto. Y amigos, yo sé que no lo hemos visto aquí, pero me gustaría comentarlo. No lo hemos trabajado, no lo hemos mencionado, pero es algo indispensable para el cálculo de momentos en estática y para asignaturas posteriores. ¿Alguna vez han ocupado esto que se conoce como regla de la mano derecha? De hecho, ya aquí les dejo de compartir. Sí, yo por eso me confundí en lo que le decía, porque, o sea, puse mi manita y así como que no me daba el sentido que usted había dicho. Que usted, ok. Que usted había, no les daba el Que tú. Ok, va. Eso que comentas, ¿sabes por qué pasa? Porque el cálculo de momentos, si ustedes ven mi mano, o sea, el cálculo viene de eso, de regla de la mano derecha. O sea, acá Oscar menciona que se utiliza para campos electromagnéticos, eso es correcto. De hecho, regla de la mano derecha se utiliza para muchas cosas, muchas, ¿eh? O sea, de hecho, hasta para abrir la llave del agua, ¿no? O sea, cuando quieran apretar un tornillo, cuando quieran aflojar una cuerda, cambiar una llanta, con regla de la mano derecha sale para que no estén viendo hacia dónde es para acá o es para acá, no. Pero bueno,
esa es otra cosa, ¿no? En clase, esto sería mucho mejor. O sea, en clase presencial, en la facultad, con los salones que se inundan, sería mejor de interpretar, pero pues ahorita no se puede, ¿verdad? Lo que sí les digo, en regla de la mano derecha, el pulgar es el que dirige. O sea que si ustedes hacen un cálculo de regla de la mano derecha, las yemas de sus dedos, ojo, las yemas de sus dedos, serán la dirección de la fuerza. Sale la dirección de la fuerza. Entonces, si imaginen mi mano así, y hagan de cuenta, los doblo tantito así, ¿no? Imaginen que la fuerza es vertical así. Entonces, si el pulgar que tengo de este lado, bueno, en este caso apuntando hacia mí, es el eje de rotación, pues la fuerza estaría tratando de desplazar la mano. O sea, intentaría desplazar la mano así, pero no se va a desplazar, sino que lo único que podría hacer es rotar. Entonces, en la rotación se va a dar así, en este sentido, ¿no? Así. Entonces, como el pulgar apunta hacia donde yo me encuentro, pues quiere decir que esa sería la dirección del momento. Una componente en K, si lo vemos con los ejes del sistema de referencia en 3 dimensiones, que ya ustedes asociarían si es positiva o negativa. Entonces, regla de la mano derecha es algo que sí se enseña en clase, pero es muy difícil de enseñar en esta modalidad. Entonces les voy a compartir un videito de explicación de la regla de la mano derecha y un videito para que, nada más para que refuercen lo de momentos. Y listo, ¿no? Con eso ya tenemos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, por el día de hoy. No, chava. No, nada. Chava, yo tenía como una pregunta, por ejemplo, bueno, es que como salen newtons por metro, ¿eso qué no equivale igual a joules o algo así? ¡Vámonos, Recio! Jesús, ¿alguien tiene una respuesta para la pregunta de Jesús? ¿Por qué no ponemos unidades de Joule? ¿Nadie? ¿No se lo habían preguntado? No se ¿En vez de preocupen. lo de Newton metro o en qué? Pues sí, claro, porque las unidades, ¿qué les dan las unidades resultantes de Newton por metro? Pues sí, da Joule. Pues sí, da Joule. Entonces, ¿por qué aquí nosotros no consideramos esas unidades de Joule? ¿Por qué razón? ¿Porque son unidades de acción? Pues... Porque no hay masa. Ah, caray, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿eh? Si no hay masa, no hay fuerza. Y claro que debe haber acción y reacción. ¿Por qué? Porque pues la fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces, no, aguas, porque lo que me están dando lo que están dando a resaltar es que no han entendido los conceptos esenciales de la mecánica clásica. Entonces, a ver, no, hay un argumento más con respecto a eso. ¿Eh? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, díganme, cuando utilizan Newton por metro y les da Joule, Joule es una unidad de energía. Pero cuando ustedes hacen Newton por metro y obtienen Joule, ¿qué cálculo están realizando? ¿Qué cálculo se realiza? ¿Quién por quién? ¿No? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? ¿Nadie supo? ¿Nadie ha llevado física? ¿Fuerza por distancia? Ahí está el detalle. Ahí en eso. En fuerza por distancia. En estática analizamos fuerza por distancia. Porque las cosas están quietecitas. En física, cuando ven que MRU y MRUA y todas esas cosas, y en el siguiente semestre que van a llevar cinemática y dinámica, ahí no ven fuerza por distancia. Los cuerpos se mueven. Y si se mueven, es fuerza por desplazamiento. Entonces esa es la diferencia. En estática es Newton metro, porque el cuerpo nunca se mueve, nunca cambia de posición, ni de lugar, ni de nada. Entonces Newton metro, unidad de momento. Si es Newton metro y te da Joule, significa que el cuerpo que estás considerando ya se movió. Entonces esa es la razón de por qué aquí dejamos Newton metro. ¿Sí? Ok. Eso, ¿no? No, está bien que hagan ese tipo de preguntas porque pues hacemos el análisis de ¿por qué? Y pues ya está, ¿no? Listo, amigos, ¿algo más? ¿Algo más? Aparte de la pregunta de Jesús. ¿Algo más? Yo creo que no, chava. No, chava. No, sí queda más claro, gracias, chava. Órale, pues. Vale, entonces, miren, dejamos la sesión hasta aquí. Den unos minutitos y ahorita me apuro para compartirles los apuntes y los videos. Y recuérdenme de mañana para mandarles la respuesta de lo del cálculo de momento, ¿va? En 3 dimensiones y con eso.
Listo, amigos. Pasen buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Nada más, vayan viendo la serie de momentos, ¿no? Échenle una ojeada para que vean a qué nos vamos a enfrentar en esta unidad. Listo. ¿Vale? Entonces cuídense mucho, pasen buen fin de semana y nos vemos el martes, ¿vale? Gracias. 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 Nos vemos. Gracias. Bye.